La historia de los aztecas, quienes preferían llamarse a sí mismos mexicas, es uno de los relatos de superación más asombrosos de la historia universal. Su origen no fue el de un pueblo nacido para la gloria, sino el de una tribu nómada que vagó durante más de 2 siglos. Según sus crónicas, partieron de Aztlán alrededor del año 1111, siguiendo las órdenes de Huitzilopochtli, la señal, un águila real posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Cuando los mexicas llegaron finalmente al Valle de México, se encontraron con un panorama desalentador. Las mejores tierras ya estaban ocupadas por civilizaciones poderosas y refinadas como los tepanecas de Azcapotzalco. Los mexicas fueron vistos como bárbaros incultos y fueron expulsados de un lugar tras otro. En el año 1325, reducidos a la miseria y refugiados en un islote pantanoso en medio del lago de Texcoco, sus sacerdotes afirmaron haber visto por fin la señal prometida. El lugar era un lodazal infecto, rodeado de aguas salobres y carente de piedras o madera para construir. Sin embargo, en ese rincón hostil, los mexicas decidieron fundar Tenochtitlán, desafiando no solo a sus vecinos, sino a las leyes de la naturaleza. Esta decisión fue un testimonio de su férrea voluntad y fe en su destino. Con ingenio, comenzaron a edificar su ciudad, utilizando chinampas para ganar tierra al agua y materiales ingeniosamente adaptados al entorno lacustre. Su perseverancia transformaría ese páramo en el corazón de un vasto imperio. Lo que siguió fue una hazaña de ingeniería que aún hoy deja sin aliento a los arqueólogos. Para convertir un pantano en una metrópoli, los mexicas perfeccionaron el sistema de las chinampas. Estas eran islas artificiales creadas mediante el tejido de troncos y cañas que se anclaban al fondo del lago con estacas de sauce. Sobre estas balsas gigantes vertían capas de lodo fértil y vegetación en descomposición. Estas raíces de sauce funcionaban como pilotes naturales que estabilizaban el suelo. El resultado fue un sistema agrícola de una eficiencia nunca vista. Las chinampas permitían hasta 7 cosechas al año, lo que proporcionaba una base alimenticia sólida para una población que crecería exponencialmente hasta alcanzar los 200.000 habitantes, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del mundo en el siglo XV. La ciudad de Tenochtitlán se convirtió en un prodigio de planificación urbana. Debido a que se encontraba en medio de un lago, los mexicas construyeron 3 enormes calzadas de piedra, la de Tepeyac, Iztapalapa y Tlacopan, que conectaban la isla con la tierra firme. Estas calzadas no eran simples caminos, incluían puentes levadizos que, en caso de guerra, se retiraban para transformar la ciudad en una fortaleza inexpugnable. Para resolver el problema del agua potable, construyeron un impresionante acueducto doble desde los manantiales de Chapultepec, asegurando un suministro constante mientras se limpiaba el otro conducto. Además, para separar las aguas dulces de las salobres y evitar inundaciones, el rey poeta Nezahualcóyotl diseñó un gran albarradón o dique de 16 kilómetros de largo, una obra maestra de la hidráulica prehispánica. El ingenio mexica no se detuvo ahí. Dada la limitación de espacio en la isla, desarrollaron el sistema de chinampas, verdaderos jardines flotantes y extensiones de tierra fértil que se anclaban al fondo del lago mediante estacas y se cubrían con lodo y vegetación. Este sistema no solo amplió el territorio cultivable, sino que también garantizó una producción agrícola intensiva y sostenible, permitiendo a la vasta población de Tenochtitlán alimentarse. Las chinampas son un testimonio palpable de cómo supieron transformar un entorno hostil en una ventaja productiva, demostrando un profundo conocimiento de su ecosistema lacustre. En el corazón de la urbe, los mexicas levantaron su centro espiritual, el recinto sagrado, dominado por el Templo Mayor, una pirámide doble de 60 metros de altura. La estructura representaba el orden del cosmos. Para construir estos edificios masivos sobre un suelo de fango, los arquitectos desarrollaron una técnica de cimentación basada en miles de estacas de madera de cedro hincadas profundamente en el lecho del lago, rodeadas de una base de piedra volcánica llamada Tezontle. Tenochtitlán era una ciudad de canales vibrantes, plazas inmensas y mercados que asombrarían a los conquistadores españoles. Aquella pequeña tribu de parias que llegó al lago sin nada, había logrado en menos de 2 siglos construir un imperio sobre el agua, demostrando que la voluntad humana es capaz de moldear el entorno más hostil para alcanzar la divinidad.
Para la mentalidad mexica, el universo no era un lugar seguro ni estático, sino un sistema frágil que pendía de un hilo y requería de la participación constante del ser humano para no colapsar. Los aztecas creían que el mundo ya había pasado por 4 eras previas, llamadas soles, cada una de las cuales terminó en una catástrofe total, devorados por jaguares, destruidos por vientos huracanados, por lluvias de fuego o por un diluvio universal. Ellos vivían bajo el quinto sol, el sol del movimiento, Olin, y estaban convencidos de que su era también llegaría a un fin violento mediante terremotos si no cumplían con su deber sagrado. Esta visión del tiempo cíclico y catastrófico generaba una urgencia religiosa que dictaba cada aspecto de su política y su existencia. El panteón mexica era una compleja red de fuerzas duales. En la cúspide se encontraba Ometeotl, el dios de la dualidad, masculino y femenino, quien representaba el origen de todo lo existente. De esta entidad nacieron los 4 pilares del cosmos. Los hermanos Tezcatlipoca. El más influyente para la cultura era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría, el viento y la vida, quien según la leyenda había viajado al inframundo para robar los huesos de los antiguos muertos y crear a la humanidad actual. Su eterno rival era Tezcatlipoca, el espejo humeante, señor de la noche, la magia y el destino arbitrario. Esta tensión entre la luz de la sabiduría y la oscuridad del destino era lo que generaba la energía necesaria para que el mundo siguiera girando. Sin embargo, el dios que exigía el mayor sacrificio era Huitzilopochtli, el sol y dios de la guerra. Para los mexicas, el sol libraba una batalla real cada noche contra los poderes de la oscuridad, la luna y las estrellas. Para que el sol tuviera la fuerza necesaria de salir cada mañana y derrotar a las tinieblas, necesitaba alimentarse de la preciosa agua, la sangre humana. El sacrificio no era visto como un acto de sadismo, sino como una transacción necesaria y dolorosa. Los sacerdotes, con el cuerpo pintado de negro y el cabello apelmazado por la sangre ritual, utilizaban cuchillos de obsidiana para extraer el corazón de los cautivos en lo alto del templo mayor. Creían que, al morir así, el guerrero se convertía en un compañero del sol, transformándose después de 4 años en colibrí o mariposa para vivir eternamente entre las flores. Esta visión del más allá era única. A diferencia del cristianismo, donde el destino depende de cómo viviste, premio o castigo, para los aztecas, el destino dependía de cómo moriste. Los guerreros muertos en combate y las mujeres que morían en su primer parto, consideradas guerreras que cayeron capturando a un nuevo ser, iban al lugar más alto. Los que morían por causas relacionadas con el agua, ahogados o por rayos, iban al Tlalocán, el paraíso del dios Tlaloc. El resto iniciaba un peligroso viaje de 4 años hacia el Mictlán, el inframundo de 9 niveles gobernado por Mictlantecutli. Debían cruzar desiertos de vientos que cortaban como navajas y ríos caudalosos, ayudados por un perro Xoloitzcuintle que los reconocería si habían sido buenos con los animales en vida. El centro geográfico de toda esta actividad era el Templo Mayor en Tenochtitlán. Esta pirámide era, literalmente, una representación física de sus montañas sagradas. El Cerro de Coatepec, donde nació Huitzilopochtli, y el Cerro de los Mantenimientos, donde Tlaloc guardaba el maíz. Al tener 2 templos en la cima, uno azul para la lluvia y uno rojo para la guerra, los aztecas equilibraban las 2 necesidades básicas de su imperio, la agricultura y la conquista. Cada piedra del templo estaba imbuida de significado cósmico, y cada sacrificio realizado en su cima era un intento desesperado de los hombres por evitar que el quinto sol se apagara, manteniendo el equilibrio de un universo que, según sus profecías, estaba destinado inevitablemente a desaparecer. La sociedad mexica era una maquinaria de precisión diseñada para la expansión y la disciplina. A diferencia de otras civilizaciones donde el linaje lo era todo, en el mundo azteca existía un sistema de meritocracia militar que permitía a los hombres más valientes ascender en la escala social. La estructura estaba encabezada por el Huey Tlatoani, el que habla, un monarca que no solo era el jefe político y militar, sino también el representante de los dioses en la tierra. Bajo él, la pirámide social se dividía claramente entre los Pipiltin, la nobleza,
que ocupaban cargos en el gobierno y el sacerdocio, y los macehualtin, la gente común, que eran los agricultores, artesanos y soldados que sostenían la economía del imperio. Sin embargo, todos, desde el emperador hasta el campesino más humilde, vivían bajo un código de conducta extremadamente rígido basado en la austeridad y el deber. El pilar que sostenía esta estructura era un sistema educativo ejemplar, único en el mundo antiguo por ser obligatorio y público. Existían dos tipos de escuelas principales. El Calmecac estaba destinado a los hijos de la nobleza. Allí, bajo una disciplina monástica, aprendían astronomía, teología, historia y el arte de gobernar. El entrenamiento era brutal. Se les despertaba a medianoche para realizar baños de agua fría y autosacrificios con espinas de maguey, con el fin de forjar un carácter inquebrantable. Por otro lado, el Telpochcali era la escuela de la gente común, centrada principalmente en el entrenamiento militar y el aprendizaje de oficios. En ambos casos, el objetivo era el mismo: crear individuos que antepusieran el bienestar del Estado y la gloria de los dioses a sus deseos personales. El honor supremo para un hombre mexica era convertirse en un guerrero de élite. Las dos órdenes más prestigiosas eran los guerreros águila y los guerreros jaguar. Para ingresar a estas hermandades, un soldado debía demostrar su valía capturando al menos a 4 enemigos en el campo de batalla. Matarlos no era suficiente, pues el objetivo de la guerra era obtener prisioneros vivos para los sacrificios. Los guerreros águila, asociados con el sol y el día, vestían cascos de madera que imitaban la cabeza de un águila y trajes cubiertos de plumas. Los guerreros jaguar, representantes de la noche y el inframundo, usaban pieles de jaguar y cascos con colmillos. En combate, su arma principal era el macuahuitl, un mazo de madera con filos de obsidiana tan cortantes que, según las crónicas españolas, podían decapitar a un caballo de un solo golpe. Un aspecto fascinante y letal de su política exterior fueron las guerras floridas, Xochiyaoyotl. Estas no eran guerras de conquista territorial, sino batallas rituales acordadas previamente entre los mexicas y ciudades enemigas como Tlaxcala. El propósito era doble: mantener el entrenamiento de las tropas en tiempos de paz y, sobre todo, obtener un suministro constante de cautivos para los sacrificios rituales. Esta dinámica creó un estado de guerra perpetua en el Valle de México. Aunque los aztecas eran maestros de la diplomacia y el comercio, gracias a los pochtecas, una clase de comerciantes viajeros que también actuaban como espías. Su dominio se basaba fundamentalmente en el miedo y la recaudación de tributos masivos, una política que, aunque efectiva, sembraría el resentimiento necesario para su futura caída. Incluso en la paz, la sociedad era vigilada por un sentido de justicia severo. Las leyes aztecas no hacían distinciones de clase cuando se trataba de delitos graves. El robo, el adulterio o la embriaguez pública, fuera de las festividades religiosas, eran castigados a menudo con la muerte. Los mexicas creían que el desorden en la tierra provocaba el desorden en el cielo. Esta combinación de educación universal, movilidad social basada en el valor militar y un sistema legal implacable transformó a una pequeña tribu de inmigrantes en la fuerza más organizada y temida de Mesoamérica. El Imperio del Sol estaba en su apogeo, pero su estructura dependía de un equilibrio perfecto entre la devoción religiosa y la fuerza de las armas. Para comprender la verdadera magnitud de la civilización mexica, debemos alejarnos por un momento de los altares de sacrificio y adentrarnos en el corazón palpitante de su economía y conocimiento. Si el templo mayor era el alma de Tenochtitlán, el mercado de Tlatelolco era su estómago y su mente. Este mercado, el más grande de toda Mesoamérica, asombró a los conquistadores españoles, quienes afirmaron que ni en Constantinopla ni en Roma habían visto algo tan ordenado y vasto. Cada día, entre 60.000 y 100.000 personas se reunían en esta plaza gigantesca para intercambiar productos que viajaban miles de kilómetros a lomos de cargadores humanos. Los tamemes, ya que en el mundo azteca no existían los animales de carga ni la rueda para el transporte. El orden en el mercado era absoluto. Había jueces apostados en tronos para resolver disputas comerciales al instante y supervisores que verificaban que nadie vendiera mercancías falsas o robadas. El comercio se basaba en el trueque, pero para artículos de gran valor existían monedas aceptadas por todos, granos de cacao de calidad superior, mantas de algodón llamadas cuachtli, canutos de pluma de ave llenos de polvo de oro y hachuelas de cobre en forma de media luna.
Allí se podía encontrar de todo, desde plumas de quetzal y pieles de jaguar traídas de las selvas del sur, hasta obsidiana de las montañas del norte, pasando por una variedad infinita de chiles, frijoles, calabazas y, por supuesto, el maíz, el eje central de la vida azteca. La dieta mexica era sorprendentemente saludable y variada. El maíz se procesaba mediante la nixtamalización, cocción con cal, un avance químico que liberaba nutrientes esenciales y prevenía enfermedades. Consumían insectos como los escamoles y chapulines por su alto valor proteico y aprovechaban los recursos del lago para obtener algas ricas en minerales, espirulina y una gran variedad de pescados. El cacao era un lujo sagrado, reservado para la nobleza y los guerreros, consumido en una bebida amarga y espumosa mezclada con vainilla, miel o chile, que consideraban un estimulante divino. Pero los aztecas no solo eran expertos comerciantes, eran científicos y observadores meticulosos del universo. Su conocimiento de la astronomía les permitió crear dos calendarios que funcionaban con la precisión de un reloj suizo. El Xiuhpohualli, de 365 días, regía las actividades agrícolas, mientras que el Tonalpohualli, de 260 días, era un calendario ritual que determinaba el destino de las personas según su fecha de nacimiento. Cada 52 años, ambos calendarios coincidían en el mismo día de inicio, momento en el que se celebraba la aterradora ceremonia del Fuego Nuevo. Se apagaban todos los fuegos del imperio y se esperaba en la cima de un cerro a que las Pléyades cruzaran el cenit. Si lo hacían, el mundo tenía garantizados otros 52 años de existencia. Su enfoque en la salud pública y la higiene era notable. Los aztecas se bañaban a diario usando el temazcal, baño de vapor ritual, y utilizaban raíces de plantas como jabón y desodorante. La higiene de Tenochtitlán era una prioridad. Equipos de limpieza recogían los desechos, que luego se empleaban como fertilizante en las chinampas, manteniendo así la pureza de las aguas del lago. Finalmente, la cultura azteca se expresaba a través de una estética sofisticada y simbólica. El arte plumario era su disciplina más refinada, creando mosaicos de plumas tan delicados que parecían pinturas. La música, la danza y la poesía eran esenciales en la vida pública. La poesía, llamada Inxochitl Incuicatl, la flor y el canto, era la forma más alta de filosofía, donde los sabios reflexionaban sobre la brevedad de la vida, el honor y la posibilidad de que todo lo que percibimos fuera solo un sueño de los dioses. Este pueblo, que podía ser implacable en la guerra, cultivaba una sensibilidad exquisita por la belleza del mundo natural, creando un contraste fascinante que definía su identidad única en la historia. Dale like, suscríbete y comparte. Los mexicas no solo eran avanzados para su época, sino que en muchos aspectos fundamentales superaban con creces los conocimientos de la Europa del siglo XVI. Mientras en el viejo mundo la medicina todavía estaba sumida en supersticiones medievales, sangrías peligrosas y la creencia de que las enfermedades eran castigos divinos que debían curarse con exorcismos, los médicos aztecas, conocidos como Tizitl, practicaban una medicina basada en la observación meticulosa y un conocimiento enciclopédico de la naturaleza. Los mexicas catalogaron miles de especies vegetales, clasificándolas según sus propiedades químicas y curativas en jardines botánicos reales que dejaron sin aliento a los cronistas españoles. Utilizaban plantas como el peyote o el hongo teonanácatl como anestésicos potentes para realizar cirugías complejas. Eran capaces de reducir fracturas y entablillar huesos rotos con una precisión asombrosa, e incluso utilizaban hilos de cabello humano para suturar heridas abiertas, aplicando resinas vegetales que actuaban como antisépticos naturales para prevenir infecciones. Para el pueblo mexica, la salud del cuerpo estaba intrínsecamente ligada a la higiene y al equilibrio espiritual. A diferencia de las ciudades europeas de la época, donde el baño era una rareza y las calles servían de vertederos, Tenochtitlán era un prodigio de salud pública. Los ciudadanos se bañaban al menos una vez al día y las clases altas lo hacían con frecuencia en el temazcal, un baño de vapor ritual diseñado para purificar no solo los poros de la piel, sino también el alma. Utilizaban la raíz de la planta Copalxocotl como un jabón natural que producía espuma y el fruto del xiujamoli como detergente para mantener sus ropas de algodón impecablemente blancas. La ingeniería de la ciudad incluía brigadas de limpieza de miles de personas que recorrían las calles y canales cada mañana.
Los desechos humanos no se desperdiciaban, sino que se recolectaban de forma sistemática para ser utilizados como fertilizante orgánico de alta potencia en las chinampas, cerrando un ciclo ecológico perfecto que mantenía las aguas del lago Texcoco libres de la contaminación que solía asolar a las grandes urbes del resto del mundo. Finalmente, la identidad azteca se manifestaba a través de una estética que mezclaba una sofisticación técnica extrema con un simbolismo espiritual profundo. Su disciplina más refinada y valorada no era la orfebrería de oro, sino el arte plumario. Los amantecas, artistas de las plumas, creaban mosaicos y tocados utilizando miles de plumas de quetzal, guacamaya y colibrí, pegándolas con adhesivos vegetales para crear obras que cambiaban de color con la luz y que eran consideradas más valiosas que cualquier metal precioso. Pero por encima del arte visual se encontraba la palabra. La música, la danza y la poesía eran los pilares de la educación y la vida pública. La poesía no era vista solo como entretenimiento, sino como la forma más elevada de filosofía y contacto con lo divino, denominada en náhuatl Inxochitl Incuicatl, la flor y el canto. En sus poemas, los sabios y gobernantes mexicas reflexionaban con una melancolía sorprendente sobre la brevedad de la existencia, el honor del guerrero y la angustiante posibilidad de que la realidad terrenal fuera solo un sueño fugaz de los dioses. Esta profunda cosmovisión estaba impregnada de una conciencia trágica del tiempo y el destino. Existía una búsqueda constante de la verdad a través de la belleza. Creían que solo a través del arte, la flor y el canto, se podía capturar algo de la esencia divina en un mundo destinado a perecer. A pesar de la grandiosidad de su imperio y su poderío militar, había una humildad intelectual ante la inmensidad del cosmos. Este pueblo, que en el campo de batalla podía mostrar una ferocidad inigualable y una implacabilidad terrorífica, cultivaba al mismo tiempo una sensibilidad exquisita y una ternura profunda por el mundo natural. Las flores y las aves hallaban en la fragilidad de un pétalo un reflejo de su propia transitoriedad. Este contraste fascinante entre la sangre del sacrificio y la delicadeza de la poesía es lo que define la identidad única de los mexicas en la historia. Una civilización que caminaba con un cuchillo de obsidiana en una mano y una flor de cempasúchil en la otra, siempre consciente de que su sol, el quinto de su historia, algún día dejaría de brillar, sumiéndolos en la oscuridad de un nuevo ciclo cósmico. Su fervor religioso y militar era, en esencia, una carrera contra ese inevitable ocaso. El año 1519 marcó el inicio del colapso del quinto sol. El emperador Moctezuma II, un hombre profundamente religioso, erudito y algo melancólico, comenzó a recibir informes de presagios funestos que helaron la sangre de sus sacerdotes. Un cometa que cruzó el cielo de Tenochtitlán, el incendio espontáneo del templo de Huitzilopochtli y voces de una mujer que lloraba por las noches gritando: «¡Ay, mis hijos! ¿A dónde los llevaré?». Cuando los mensajeros llegaron desde la costa del Golfo describiendo cerros flotantes y hombres con piel de tiza, barbas espesas y cuerpos de metal montados sobre venados gigantes sin cuernos, el mundo mexica se estremeció. Moctezuma, atrapado en sus propias profecías, dudó si se encontraba ante el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien según la leyenda volvería desde el este en un año 1 caña para reclamar su trono. Hernán Cortés, un hidalgo extremeño de astucia política excepcional, desembarcó con apenas 500 soldados, pero traía consigo dos armas más poderosas que sus cañones: la información y el resentimiento. A través de Malinche, una mujer indígena de inteligencia brillante que hablaba náhuatl y maya, Cortés comprendió rápidamente que el imperio mexica no era una estructura monolítica, sino un mosaico de pueblos sometidos que odiaban los tributos y los sacrificios humanos exigidos por Tenochtitlán. Al aliarse con los tlaxcaltecas, los enemigos más acérrimos de los aztecas, Cortés transformó su pequeña expedición en un ejército de decenas de miles de guerreros indígenas sedientos de venganza. El choque no fue simplemente entre España y México, sino una guerra civil mesoamericana catalizada por los europeos. Cuando los españoles entraron finalmente en Tenochtitlán en noviembre de 1519, quedaron paralizados por la belleza de la ciudad.
Bernal Díaz del Castillo escribió que parecía algo sacado de los libros de caballerías. Sin embargo, la tensión era insostenible. Lo que comenzó como una recepción diplomática terminó en el secuestro de Moctezuma en su propio palacio y, meses después, en la brutal matanza del Templo Mayor, donde los españoles, temerosos de un ataque, masacraron a la nobleza mexica durante una festividad religiosa. La respuesta del pueblo fue una furia ciega. Los mexicas sitiaron a los españoles, quienes se vieron obligados a huir en la trágica Noche Triste, donde cientos de conquistadores y miles de sus aliados indígenas murieron ahogados en los canales, cargados con el oro que no quisieron soltar. Pero la derrota española fue temporal. Mientras Cortés se refugiaba en Tlaxcala para lamerse las heridas y construir 13 bergantines, barcos de guerra para atacar la ciudad por agua, un enemigo invisible y mucho más letal comenzó a diezmar a los mexicas, la viruela. Esta enfermedad, totalmente desconocida en América, se propagó como un incendio forestal. En una sociedad donde la gente se bañaba a diario y vivía en estrecha proximidad, el virus fue devastador. Murieron líderes, guerreros y agricultores. Incluso el nuevo emperador, Cuitláhuac, quien había derrotado a los españoles, sucumbió a la enfermedad tras solo 80 días de reinado. La viruela no solo mató personas, sino que destruyó la moral del pueblo, que veía en esta plaga una señal clara de que sus dioses los habían abandonado. El asedio final de Tenochtitlán, que comenzó en mayo de 1521, fue una de las batallas más feroces de la historia. Durante 80 días, el último emperador, el joven y valiente Cuauhtémoc, dirigió una resistencia heroica casa por casa, canal por canal. Los españoles cortaron el acueducto de Chapultepec, dejando a la ciudad sin agua dulce, y bloquearon todas las entradas de suministros. El hambre y la sed se volvieron insoportables. Los mexicas, debilitados por la enfermedad y el asedio, lucharon hasta que el olor a muerte en las calles fue insoportable. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado mientras intentaba escapar en una canoa. Al ser llevado ante Cortés, el joven emperador señaló el puñal del español y le pidió que lo matara, pues ya no podía defender a su pueblo. Con su caída, el quinto sol se apagó definitivamente, y sobre las ruinas de la ciudad más hermosa del Nuevo Mundo comenzó a construirse un mundo diferente, nacido del dolor, la mezcla y la ceniza. La caída de Tenochtitlán no fue el final de la cultura azteca, sino el inicio de una metamorfosis profunda y dolorosa que dio origen al México moderno. Sobre las ruinas del Templo Mayor, los españoles construyeron la Catedral Metropolitana, utilizando las mismas piedras de las pirámides, un acto simbólico de superposición religiosa. Sin embargo, el espíritu de los mexicas resultó ser mucho más resistente que sus edificios. A pesar de la destrucción física, la lengua de los aztecas, el náhuatl, sobrevivió y sigue siendo hablada por más de 1,5 millones de personas hoy en día. Palabras que usamos en todo el mundo, como chocolate, tomate, aguacate, coyote o chicle, son herencias directas de este pueblo, recordándonos que su influencia está presente en nuestras mesas y en nuestro vocabulario cotidiano. El legado mexica también vive en la cosmovisión de la muerte. La festividad del Día de Muertos, aunque matizada por el catolicismo, conserva el núcleo de la filosofía azteca, la idea de que los muertos regresan para convivir con los vivos y que el viaje al Mictlán no es un final, sino una transición. La bandera de México ostenta con orgullo en su centro el mito fundacional de Tenochtitlán, el águila y la serpiente sobre el nopal, un símbolo que recuerda a cada mexicano que su identidad hunde sus raíces en la profecía de Huitzilopochtli. La dieta mesoamericana, basada en el maíz, el chile y el frijol, sigue siendo la columna vertebral de la gastronomía mexicana, reconocida como patrimonio de la humanidad. Más allá de los objetos y las palabras, el verdadero legado de los aztecas es su ejemplo de resiliencia y su capacidad para crear belleza en medio de la adversidad. Eran un pueblo de extremos, guerreros feroces y poetas delicados, ingenieros pragmáticos y místicos profundos. Su caída nos enseña sobre la fragilidad de los imperios, pero su supervivencia cultural nos habla de la fuerza de las raíces. Hoy, al caminar por las calles de la Ciudad de México, se puede sentir la vibración de la antigua Tenochtitlán bajo el asfalto. Los mexicas no son un pueblo del pasado, son una parte viva del presente, un recordatorio de que somos hijos de una civilización que, incluso ante el fin de su mundo, se negó a ser olvidada.
El quinto sol se apagó, pero su luz sigue brillando en la cultura, el arte y el corazón de una nación que no olvida su grandeza. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.